Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Diálogos en Reverso. Como siempre, cada miércoles a la 1 de la tarde, hoy con otro invitado, esta vez español, Javier Espósito Martín. Bienvenido, Javier, a Diálogos en Reverso. Es un honor y un placer tenerte acá en este espacio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. El placer es mío. Un honor estar con ustedes, compartir este rato con ustedes. Bueno, como es ya dinámica de este espacio, hacemos una breve presentación del invitado, un poco para ubicar con quién dialogaremos. Javier Espósito está en este minuto en el proceso de su doctorado en Historia, Antropología y Ecología, que la está desarrollando en la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid. Desarrolla sistemáticamente la docencia y la investigación propia a su labor profesional. Como creador audiovisual ha realizado más de 20 documentales etnográficos, que no es poco, y realiza trabajos como arqueólogo en Chile, que es el lugar donde ahora desarrolla buena parte de su labor. Sus textos, tiene varios textos ya en tono de ensayos, están incluidos en importantes revistas científicas de España, Chile, también en Perú, donde además ha desarrollado buena parte de su labor profesional. Bueno, bienvenido una vez más, Javier. Es un gusto tenerte acá y por supuesto nos hemos puesto de acuerdo del tema. Él lo ha querido titular, nos gusta que también los invitados pongan su parte en este proceso. Él lo ha querido titular de registro etnográfico al video antropológico compartido, nuevos enfoques de la antropología audiovisual. Sin duda es un tema que no pierde vigencia y que nos parece importante compartir. Empiezo, Javier, con la primera pregunta. Yo le llamo como una especie de pregunta de base. ¿Cuál es tu visión sobre el uso de recursos audiovisuales desde una perspectiva funcional en la investigación antropológica? Someramente. Bueno, desde el principio de la historia de la antropología visual o del cine etnográfico, también llamado, el objetivo era el registro etnográfico. Ese era el objetivo principal. Los primeros antropólogos lo que hicieron es llevar las cámaras a diferentes lugares y lo que querían es registrar sobre todo bailes rituales, danzas, registrar este tipo de comportamiento físico. Y una vez que volvían a sus universidades, a sus centros de trabajo, ahí estudiaban ese registro que habían hecho. Por lo tanto, para ellos el registro era fundamental. Y estamos hablando de antropólogos de finales del siglo XIX. Voy a hacerte una cita de tu texto. Comento que este diálogo que tenemos está basado en un ensayo que él escribió que se llama Antropología Visual del Registro Etnográfico del Cine Compartido, que es el texto, digamos, base de esta conversación. En una parte tú dices lo siguiente: los antropólogos que incorporaron la cámara en su trabajo de campo a finales del siglo XIX, como tú bien citas, lo hicieron con un propósito claro: documentar las pautas culturales de los pueblos que estaban extinguiéndose tras la colonización europea. Sin embargo, yo te pregunto, Javier, ese ejercicio documental, culturas otras, se ha materializado también desde encuadres, a mi opinión, europeístas o anglosajonas. ¿Cómo resolver, a mi criterio, esa distorsión cultural, esa praxis de trabajo de campo del que viene de otras regiones y no siempre acierta en la investigación antropológica? Claro, de eso va en realidad el artículo, ¿no? De hacer un repaso diacrónico de la historia de la antropología audiovisual. El trabajo antropológico con las herramientas visuales no se realizaba ahí y con las comunidades, sino que se hacía posteriormente en el análisis de estas imágenes. Afortunadamente, con el paso del tiempo ha cambiado y ahora lo que estamos proponiendo muchos antropólogos y antropólogas es el trabajo comunitario con las comunidades, ¿no? Trabajar con las comunidades de manera más horizontal y, como expongo también en el artículo, desarrollando talleres, si estas comunidades no saben utilizar las herramientas audiovisuales, desarrollando talleres para que sepan manejar las cámaras de video, las cámaras de foto, no solo para el trabajo antropológico
que se está haciendo con los antropólogos, sino que cuando el antropólogo o la antropóloga se vaya, ellos queden con ese saber, ¿no? Y lo puedan poner en práctica por ellos mismos y por ellas mismas en las comunidades, ¿no? Eso es lo que hicimos, por ejemplo, que también aparece en el texto, con unas comunidades quechuas en Cusco, comunidades de los alrededores de la ciudad de Cusco. Es hacer respetar los derechos del niño, del adolescente y de la mujer. Esa es nuestra especialidad. Sobre todo, tenemos que trabajar para que nuestra comunidad salga adelante. Y de alguna manera te digo yo también, por tu experiencia, de hacer esas grabaciones o esas fotos, queda como memoria, congelas esos momentos que pueden perderse, como ha pasado en la historia de la cultura prehispánica, por ejemplo. Como decía Patricio Guzmán, que un pueblo sin documentales es como una familia sin álbum de fotos, ¿no? Los documentales sirven para hacer la memoria viva de una comunidad, de un país. Para ti, te pregunto, con el cine, que es como en tu labor como antropólogo, es un instrumento de documentación visual, es una forma de registro documental, o tú le ves otras miradas a esta pregunta que te hago. El cine es increíble la cantidad de información que da. Un simple fotograma o una simple fotografía es un elemento etnográfico de gran interés y te da muchísima información. También hay que tener en cuenta, siempre también lo decimos, que la imagen, el frame, el cuadro, determina cuál es tu mirada, porque claro, tú estás eligiendo qué es lo que está dentro de ese encuadre, ¿no? Y si tú encuadras algo y está dentro de ahí, de ese frame, de esa fotografía, es porque consideras que es más importante que lo que está afuera. Exacto. Con lo cual, ahí ya estás haciendo una especie de interpretación cultural de tu trabajo de campo, seleccionando qué es lo que crees que es más importante y qué es lo que crees que tienes que compartir y que va a quedar reflejado en tu documental. En este maravilloso pueblo del norte del Perú, la tradición musical del checo está más viva que nunca. Por todo esto y mucho más, el checo debe ser reconocido como patrimonio cultural del Perú. Es tradición e identidad, es pasado, presente y futuro. Las tecnologías o las herramientas audiovisuales son perfectas, son idóneas para registrar, para transmitir comportamientos, creencias y sobre todo, es lo que planteo en el artículo, para construir un conocimiento compartido, ¿no? Un conocimiento compartido, que no solo el antropólogo o la antropóloga aprenda de esa comunidad, sino que la comunidad también aprenda del antropólogo, del investigador que va allí. Y estas herramientas audiovisuales además son perfectas para registrar el patrimonio inmaterial, porque para el registro, por ejemplo, de, como decía antes, de una danza, de un baile o de un relato oral, qué mejor que el audiovisual, ¿no? Que quede ahí registrado y que no dependamos de la memoria
o del buen escribir del antropólogo o de la antropóloga que redacte eso que vio en su trabajo de campo. Con la herramienta audiovisual, con la cámara, lo tenemos ahí. Y vamos a poder compartirlo y difundirlo, que creo que es otro aspecto fundamental, el de difundir las culturas de otras comunidades. Y no solo el difundir la cultura de otras comunidades, sino también el darle la posibilidad a esas comunidades de mostrar cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus reivindicaciones. Todo eso lo podemos hacer con la herramienta audiovisual, ¿no? Seguramente coincidirás conmigo que el cine documental ha sido el mejor aliado. Me refiero dentro de las modalidades cinematográficas, el cine documental ha sido el que más ha apoyado o acompañado la labor de los científicos antropológicos, por decirlo de una manera. Si te pediría enumerar cuáles crees que son las variables que apuntan hacia eso, ¿cuáles serían para ti? ¿Por qué el documental es el mejor aliado de la antropología? Claro, ahí hay que tener en cuenta cuándo se empiezan a hacer realmente documentales antropológicos, porque como decía antes, primero lo que se está haciendo, o lo que hicieron, es el registro. Este registro no es un documental en sí. Cuando vemos los trabajos de Margaret Mead o de Bateson, sobre todo en Bali, por ejemplo, el famoso documental de Trans-Indecent Valley, ahí ya podemos empezar a hablar de un documental, ¿no? Ya hay una estructura y hay un análisis de la imagen. Pero hay que tener en cuenta que incluso Margaret Mead, cuando hizo este documental, en realidad lo que estaba utilizando son las imágenes que filmó 20 años antes, cuando lo que quería era registrar. Yeah. Solamente registrar. Fue 20 años después, ya los años 50, cuando recopiló ese material y le dio un sentido en el montaje y añadió su voz en off. Y ahí ya sí había un documental. There are frequent periods like this of slow turning and waiting. Then someone gives a violent scream and they again turn their krisis on themselves. The priest of the dragon moves among them, sprinkling holy water. Entonces ahí estamos ya en los años 50 y sobre todo antropólogos norteamericanos de Estados Unidos se dieron cuenta del potencial que tenía estos documentales, por una parte en la televisión, a través de la difusión de sus documentales en la televisión, y por otra parte en sus clases en la universidad. Siendo profesores, ellos utilizaban sus propios documentales para mostrarlos a sus alumnos y servía como práctica, ¿no? Como práctica para hacer trabajo de campo o enseñar a hacer trabajo de campo desde las aulas. El valor del documental a partir de ese momento no para de crecer. Y ahí lo que vamos viendo es la tendencia de hacer un documental con una mirada muy propia, muy centroeuropea también, muy positivista, hacia unas tendencias, como decía antes, más colaborativas, de tener más en consideración la problemática o las demandas de las comunidades con las que se hacen los documentales. Y para esto último, el documental es muy valioso, tanto desde el punto de vista del antropólogo, como su investigación científica, como desde el punto de vista de las comunidades. Ya. Como tú bien señalas en este ensayo, el documental Nanú, el esquimal, que para los que trabajamos en el mundo del cine sabemos que es todo un clásico del documental de Robert Flaherty, tú señalas que el propio Flaherty pasa de la observación a la puesta en escena. Así lo señalas, sí. Y coincido contigo, coincido plenamente con ese enfoque. Desde tu perspectiva como investigador, ¿legitimarías ese segundo estadio de la puesta en escena? No, para nada. Y yo creo que el gran acierto de Flaherty con este maravilloso documental, que es una pieza fundamental en la antropología audiovisual y que durante muchos años estuvo olvidado y de alguna manera marginado desde el punto de vista o desde la mirada de la antropología, el valor que tuvo fue cuando él se dio cuenta de que tenía que hacer puesta en escena, ¿no? ¿Esto qué significó en realidad la puesta en escena?
significó que pasó de hacer o de plantearse hacer un documental sobre Nanook a hacer un documental con Nanook. Y este es el cambio fundamental. El hacer un documental con él y con su familia. Y de construir cinematográficamente la vida. En realidad, podemos decir de reconstruir de alguna manera la vida de los inuit. Porque lo que vemos en el documental de Nanook no son cómo era la vida de los inuit en ese momento en el que estaba Flaherty filmando, sino que con Nanook y con su familia lo que están haciendo es reconstruir cómo era la vida de los inuit antes de la llegada del hombre blanco, ¿no? Por ejemplo, ellos no cazaban con arpones, ya tenían rifles y cazaban la morsa con rifles. Sin embargo, hay una secuencia famosa en la que vemos cómo Nanook y sus compañeros cazan una morsa con arpón. Evidentemente es mucho más trabajoso, ¿no? Pero eso se puede conseguir porque estás haciendo un trabajo colaborativo con los protagonistas de tu documental, ¿no? Y porque saben el valor que va a tener el registro de esas antiguas costumbres que muchas de ellas ya estaban desaparecidas. Otro ejemplo clásico de puesta en escena es la construcción del iglú, ¿no? Vemos una secuencia en la que Nanook junto a su familia están construyendo un iglú, la vivienda típica de los inuit. Y es muy interesante esta secuencia porque lo que vemos en ella no es una secuencia clásica de antropología en la que el antropólogo pone la cámara encima del trípode a una distancia prudencial y filma en tiempo real la construcción del iglú. Lo que vemos en esta secuencia es un montaje paralelo, porque no solo vemos cómo se construye el iglú, sino que vemos cómo juegan los niños, vemos a la compañera de Nanook, vemos diferentes secuencias que están ocurriendo a la vez que se construye el iglú. Entonces nos está dando mucha más información. Eso es puesta en escena, ¿no? Y también es muy famosa esta parte final de la secuencia en la que vemos a Nanook y a su familia desde dentro del iglú y cómo se están despertando a la mañana siguiente, ¿no? Y sabemos que esa secuencia se pudo filmar porque el iglú no se construyó entero, sino que se dejó la mitad, porque si se construía de manera completa, Flaherty no tenía luz suficiente para filmar dentro. Claro. Entonces lo que estábamos viendo ahí es claramente una puesta en escena, pero a mi modo de ver nos está dando muchísima información, es una información muy rica y que de otra manera no podríamos tener guardada y poder verla, ¿no? Esto sabemos que se le criticó mucho a Flaherty y de hecho fue olvidado de alguna manera sus trabajos durante mucho tiempo hasta que cineastas franceses como Jean Rouch, por ejemplo, gente de la Nouvelle Vague, recuperó el trabajo de Flaherty y de Siga Bertov. En tu trabajo, ya lo has citado de alguna manera, que además sé que es tu manera de abordar tu labor científica, hablas del método de colaboración participativa. Sin duda es algo diferente de lo que las anteriores escuelas de antropología han cimentado. Desde el punto de vista del resultado final del trabajo visual, del corte final, ¿qué le distingue de las anteriores experiencias en términos de estudio de campo de trabajo antropológico? Sí, lo que estoy, o lo que estamos en realidad, porque este tipo de cine etnográfico compartido ya lleva mucho tiempo haciéndose, ¿no? Tú mismo me comentabas antes de una experiencia que han tenido en Cuba hace unos años, como 20 años, ¿no? En Brasil ha habido experiencias como Vídeo nas Aldeias, de Vincent Carelli, como Terence Turner con los Kayapó. En Chiapas también ha habido, a partir de los años 90, trabajos compartidos en los que se ha enseñado a las comunidades cómo utilizar las herramientas audiovisuales, las cámaras, se les ha enseñado cómo editar y se ha hecho un trabajo compartido con ellos, ¿no?
Lo que estamos entonces proponiendo es precisamente ahondar un poco en ese trabajo, ¿no? Porque creemos que va a salir todo el mundo en realidad beneficiado, porque el trabajo antropológico creemos que va a ser más profundo y que las comunidades también van a salir ganando algo con este trabajo compartido, ¿no? Por ejemplo, si no saben utilizar las cámaras, pues el saber utilizar, si no saben hacer documentales, el saber. Incluso si saben, porque ya hay ahora mismo, claro, ya hay muchísimas comunidades indígenas que saben utilizar las herramientas audiovisuales. Pero igualmente se puede hacer ese trabajo compartido, porque lo interesante es tener una estructura más horizontal de la que hemos tenido, en la que siempre el antropólogo o la antropóloga estaba arriba y las comunidades abajo. Cuando los negros esclavos se ponían a bailar, cuando los negros esclavos se ponían a... Tú nos has contado que hay una horizontalidad, una democratización de los procesos, supongo que las diferentes etapas de realización, de investigación de campo incluido, pero ¿quién decide? Si es que alguien decide, pregunto. Claro, ese es el reto, en realidad, ¿no? ¿Cómo llevar eso a la práctica? Si tuviéramos que seguir unos pasos, lo primero sería, llegas a la comunidad y plantear, debatir, consensuar con la comunidad la realización de un audiovisual etnográfico, ¿no? Mediante este procedimiento de cine compartido, ¿no? Esto puede ser pues que ellos se reúnan y consulten a sus autoridades ancestrales o de diferentes maneras. Pero yo creo que lo primero es plantear esa posibilidad a la comunidad y que ellos decidan, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si se llega a un acuerdo consensuado, elaborar con la comunidad un plan de investigación. Un plan de investigación, o sea, sobre qué temas podemos investigar. Ellos seguramente van a tener unos temas que para ellos, para ellas son muy importantes y les gustaría trabajar sobre ello, ¿no? El antropólogo a lo mejor tiene otro, ¿no? Igual, llegar a un punto de acuerdo y poner sobre la mesa los diferentes temas para elegir un plan de investigación y un diseño de preproducción del audiovisual, ¿no? Evidentemente, todo esto requiere un trabajo de campo intensivo. Tienes que estar trabajando con la comunidad un tiempo. Si la comunidad no sabe utilizar las herramientas audiovisuales, que el antropólogo o que la antropóloga de talleres, evidentemente de manera gratuita, para enseñar cómo se utilizan las cámaras. Ahí es interesante también no solo cómo se utilizan las cámaras, sino cómo se edita. Y claro, cuando estamos hablando de cómo se edita, no solo materialmente, de qué teclas tienes que tocar, sino de mentalmente cómo te imaginas el guión de tu documental, ahí empieza ya a haber diferencias, se van viendo más diferencias entre la mirada del investigador, que seguramente va a tener una mirada de cine más vamos a decir, tradicional, o más europea o más estadounidense, y la mirada que tiene cada pueblo de cómo cuentan las historias. Permíteme que has llegado a un punto que me interesa. Es decir, ese es un punto muy importante, porque ahí puede haber un choque de trenes, por decir una frase típica. ¿Cómo resolver eso? Porque de alguna manera te pregunté al principio, no sé si te acordarás, de esa mirada anglosajona, europea, y ahora estamos en otra fase que tú nos explicas, que me parece maravillosa, pero eso tiene una concreción práctica. Puede ser complicado, pero yo creo que es lo bonito, en realidad. Lo bonito es que tú como antropólogo llegues a entender cuál es la forma de mirar
y cuál es la forma de contar historias de esa comunidad. Si logras entender eso, es que realmente estás haciendo un buen trabajo de campo. Porque lo que no puedes hacer es ir con tu mirada occidental y claro, que a lo mejor solo ves cuadrados y ellos tienen círculos y no va a encajar. Claro. Entonces, ahí está el trabajo de campo y ahí está también el reto de intentar entender cómo es la cosmovisión de esa comunidad. El intentar entrar en ese juego, como decía Jan Hus también mucho, ¿no? Cuando metía la cámara en pleno ritual, ¿no? Como vemos en Los Maestros Locos, es entrar en el juego. Vamos a plantear este juego y a ver lo que pasa. Y lo hacemos con la cámara, porque es nuestra herramienta. Como antropólogo audiovisual, mi herramienta de trabajo es la cámara, ¿no? Cuanto más entendamos cuál es la cosmovisión del otro, más fácil va a ser hacer un trabajo compartido audiovisual, ¿no? Ese es el reto también. En esta experiencia que tú hablas de colaboración participativa, el resultado final de ese trabajo, tú lo citas en tu texto, va a la comunidad, vamos a decir, fotografiada. ¿Qué pasa en ese momento? Pregunto, pluralidad de opiniones, divergencias, puestas de acuerdo. ¿Cómo es ese final? Que es muy importante saber. Esto, en realidad, volvemos nuevamente a Flaherty y a Nanook. Es lo que hizo Flaherty con Nanook, ¿no? Cuando hablábamos antes de hacer un documental no sobre, sino con. En realidad inició esta antropología compartida, que como también comentamos antes, recuperó Jan Hus y que también la puso en práctica Jan Hus, que es la de crear este feedback con la comunidad a través de las proyecciones. Entonces Flaherty mostraba las proyecciones a Nanook y ahí se iban consensuando y se iban viendo los posibles cambios o las siguientes secuencias. Esto mismo hizo Jan Hus. Es famosa también esta secuencia de la cacería de hipopótamos. Él montó esa secuencia y, como hacía en otras ocasiones, se las mostró una noche, todos reunidos, a la comunidad. Normalmente a la comunidad les gustaba estas secuencias ya montadas por Jan Hus, pero en este caso no les gustó, o él notaba que no les gustaba, ¿no? Entonces volvía a ponérsela la secuencia y se notaba murmullos y que no les estaba terminando de gustar. Entonces él ya les preguntó qué pasaba, por qué no les gustaba. Y la gente de la comunidad se lo explicó qué es lo que pasaba. Y en realidad lo que pasaba es que Jan Hus, cuando hizo este montaje, le añadió una pista de audio, que era una música que él había filmado unos días antes, con esa misma comunidad. Entonces le añadió en algunas partes esa pista de audio. Entonces la gente de la comunidad le dijo que no les gustaba mucho cómo había construido la secuencia, porque cuando se va a cazar hipopótamos tiene que haber completo silencio, porque si no los hipopótamos escuchan la música y huyen. Qué bien. Y por eso no les estaba gustando, ¿no? El Jan Hus evidentemente lo que hizo es decirles no se preocupen, y en el documental efectivamente se escucha un poquito de la música, pero en el momento de que van a cazar al hipopótamo, elimina la música para que el hipopótamo no pueda escuchar la música y huir, y posteriormente vuelve con la música. Eso es la importancia del feedback, de esta antropología compartida a través del audiovisual, de crear un documental teniendo en cuenta la opinión de la comunidad y de crear esos lazos que tan importantes son siempre que vamos a hacer un trabajo etnográfico. Estos materiales que tú has realizado, si han tenido algún tipo de presencia en los llamados espacios, vamos a decir, de cultura occidental, para buscar un punto que nos entendamos. Si ha tenido una recepción, cuál ha sido su impacto, porque tú y yo coincidimos que hay una mirada, en Cuba decimos colonizadora, de la cultura otra, y si esos materiales han tenido alguna contribución a ese cambio de mirada, valga la redundancia. El impacto en grandes medios o en televisiones o
lo que sería espacios la académicos. media es nulo, prácticamente nulo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en España, perdón, este tipo de documentales no interesa. Allí lo que interesa es otro tipo de programas de televisión basura, básicamente, ¿no? Entonces, yo creo que intentar hacer un tipo de cine etnográfico o antropológico aspirando, teniendo este afán de que los grandes medios o cines lo pongan, es perder el tiempo. Yo voy por otro lado, no me interesa tampoco mucho eso, lo que me interesa es el otro lado. Por ejemplo, cuando estaba en Madrid hicimos un documental sobre un centro social ocupado, sabíamos que no iba a tener ninguna repercusión, evidentemente. Un documental en el que un grupo de jóvenes están ocupando una casa que está vacía y lo hacen para denunciar el sistema criminal capitalista, pues evidentemente dentro de las estructuras mediáticas de España no tiene ninguna salida, ¿no? Pero no nos interesaba, nos daba un poco igual. Lo que sí nos interesaba es hacer proyecciones por diferentes centros sociales ocupados de Madrid o de otras partes del Estado, y generar debates, e intentar que la gente entendiera, la gente que no ocupaba o no entendía mucho por qué se ocupaba, que entendiera por qué se estaba ocupando, y la gente que ya estaba dentro de ese mundo, pues generar debates y otras posibilidades de cómo organizarse y ir tejiendo redes para que el movimiento siguiera avanzando. Eso, por ejemplo, en Madrid. Desde el punto de vista más de América, pues lo que te decía, de ir haciendo un trabajo con las comunidades y apoyar a las comunidades a preservar su cultura y a que su identidad se vea reforzada también con la ayuda de las herramientas audiovisuales. Bueno, Javier, yo te agradezco tu presencia aquí en Diálogos en Reverso. Como te dije al principio, es un espacio de la Unión de Periodistas de Cuba. Todos los que estamos acá te agradecemos mucho lo que nos has aportado y te impulsamos, por supuesto, desde acá, desde la distancia virtual, a continuar tu labor, que nos parece importante hacer. Como les comenté anteriormente, para mí es un placer, es un honor estar con ustedes y sobre todo estar con un país como es y con una gente como es la cubana, a la que respeto y admiro desde hace mucho tiempo y que realmente espero poder ir algún día allí. Para mí es un referente, siempre lo ha sido, Cuba, y nada, agradecerles y darles ánimo también en su lucha y a continuar. Bueno, ha sido Javier Expósito Martín, realizador audiovisual y antropólogo. Muchas gracias reiteradas para ti y bueno, nos vemos el próximo miércoles a la 1 de la tarde, como siempre, en otra emisión de Diálogos en Reverso. Gracias, Javier. Gracias a ustedes.